Hola, buenas noches. Mi nombre es Augusto Cabrejo Muñoz. Soy alumno de la carrera de Negocios Internacionales. En este momento estoy realizando la tarea número 7 de curso de Economía con el profesor Wilfredo Basilio en la sección Q24A, ¿no? En esta tarea vamos a tocar los temas de políticas económicas, la definición y los objetivos de estas políticas, la política fiscal, sus instrumentos y sus tipos de política fiscal, y la aplicación de estos instrumentos en los tipos de política, ¿no? Y luego la política monetaria, igualmente sus instrumentos y sus tipos, y la aplicación de sus instrumentos en estos tipos de política monetaria. Entonces, empezaremos hablando de las políticas económicas, ¿no? En sus conceptos. Entonces, las políticas económicas no es otra cosa que un conjunto de reglas del Estado, ¿no? Estas reglas regulan y orientan el flujo de la economía, ¿no? El movimiento, el flujo, la continuidad del ciclo de la economía del país, ¿no? Entonces, esto a través de criterios e instrumentos que estén de acuerdo al plan de desarrollo general del país, ¿no? El plan de desarrollo de la economía del país. Entonces, estas políticas económicas se dividen en políticas fiscales y política monetaria, en política fiscal y política monetaria, ¿no? Que estas políticas se les denomina políticas de demanda agregada, porque básicamente buscan controlar el flujo de la demanda agregada, aumentarlo o reducirlo. Más allá, ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la política económica? Básicamente, los objetivos de la política económica tenemos, en primer lugar, el crecimiento económico sostenido, o sea, un crecimiento económico constante, sostenido. Se refiere directamente al flujo, al crecimiento del PBI, ¿no? Flujo del crecimiento del PBI. Luego te habla del nivel estable de precios, ¿no? Otro objetivo es mantener un nivel estable de precios, ¿no? Un nivel de precios estable en el mercado, ¿no? Que los índices y las tasas sean lo más estables posible, las tasas lo más bajas posible, las tasas de inflación, ¿no? Lo bajas posible. Y también busca el pleno empleo, que básicamente trata de evitar el empleo cíclico, que está ligado a las fluctuaciones del ciclo económico, ¿no? Los altos y bajos del ciclo económico, picos y las recesiones. Bueno, y también como objetivo es la distribución equitativa de ingresos y, y el balance externo, pero estos son objetivos o aspectos que no estamos tocando en el curso, ¿no? Básicamente es el crecimiento económico sostenido, el nivel de precios estable y el pleno empleo. Estos son los objetivos básicos de las políticas económicas. Ahora, como habíamos visto, las políticas económicas son de dos tipos, política fiscal y política monetaria. En este caso, ahorita vamos a hablar de la política fiscal, ¿no? Entonces, la política fiscal son las acciones que toma el gobierno a fin de influir en los ingresos y gastos y financiamiento, ¿no? Del país y también influenciar en la demanda agregada, ¿no? A través de la influencia en los ingresos, gastos y el financiamiento, influir en la demanda agregada. Entonces, si el encargado de definir estas políticas es el Ministerio de Economía y Finanzas, también llamado a su abreviatura como MEF, ¿no? Entonces, para poder influir o poder influenciar, ¿no? En los ingresos, gastos, financiamientos, demanda agregada finalmente, lo hace a través de ciertos instrumentos, ¿no? Los instrumentos son básicamente dos: instrumentos de gasto público e- y y los impuestos o tributos, ¿no? Instrumentos de gasto público, como son las inversiones o los gastos en todo lo que es compra de suministros o todo lo necesario para que el Estado ejerza sus funciones, ¿no? Y lo que es impuestos o tributos, que es la manera en la que el Estado se financia. Estos impuestos o tributos pueden ser directos o indirectos, ¿no? Directos estamos hablando de la renta, por ejemplo, y como indirectos estamos hablando, por ejemplo, del IGB, ¿no? Bueno, y estos son los instrumentos a través de los cuales se va a influenciar. Ahora, ¿qué tipos de política fiscal existen? No, bueno, la política fiscal puede ser política fiscal expansiva, que esta básicamente busca reactivar la economía, ¿no? Sacarla del estancamiento, de la recesión, ¿no?
Entonces, aquí es donde vamos a ver cómo se conjuga el instrumento y el tipo de política, ¿no? En este caso, en la política fiscal expansiva, utilizando el instrumento de gasto público, estamos hablando de aumentar el gasto público. ¿Esto qué quiere decir? Que aumentemos la demanda del Estado en cuanto a bienes y servicios, ¿no? Aumentamos el consumo del Estado, el consumo de bienes y servicios por parte del Estado, lo que incentiva, dinamiza la economía, ¿no? Le da un dinamismo, un movimiento a la economía. También hablando de la reducción de los impuestos. Al reducir los impuestos se mejoran las condiciones, los costos, se incentiva la inversión, al movimiento, al ciclo, ¿no? De esta manera también es una reducción de impuestos. Pero esta medida expansiva tiene un costo que es el incremento de los precios y el déficit fiscal. O sea, dentro de esta medida se debe cuidar mucho que no se eleven demasiado los precios y que no se entre en un déficit fiscal, ¿no? Pero ese es el costo, siempre hay esa tendencia, ¿no? Cuando se aplican políticas fiscal expansiva, siempre hay la tendencia al incremento de precios y al déficit fiscal, ¿no? Y ahora, en su defecto también tenemos la política fiscal contractiva, que es como que la contracara de esto, ¿no? Que se utiliza básicamente para controlar la inflación. Cuando tenemos el mercado sobrecalentado, estamos demasiado altos, vemos que el índice de precios está disparando, se aplican políticas fiscales contractivas. Estas políticas fiscales contractivas, a través de los instrumentos, buscan una reducción del gasto público, ¿no? Contrario a lo que explicábamos hace un momento, ¿no? Para que desacelere, disminuya la demanda de bienes y servicios, ¿no? El aumento de los impuestos para que incrementen los costos del proyecto y así desestime o desincentiva las inversiones, ¿no? Esto produce un aletargamiento, una baja en el flujo del mercado, ¿no? En el flujo de las actividades. Pero el costo de esto es la caída, por lo mismo, el costo de esto es la caída en la producción del PBI, ¿no? En la producción global, mejor dicho, en el PBI. Es la caída de la producción global, o sea, claro, al reducirse el gasto público y al aumentar los impuestos, las inversiones se desestiman, entonces se postergan, entonces la producción global cae, ¿no? Esto como política fiscal. Ahora hablemos de la política monetaria, ¿no? Entonces, esta política, siendo parte de la política económica, utiliza el volumen del dinero circulante con el fin de controlar y mantener la estabilidad de la moneda, ¿no? O sea, utiliza más dinero o menos dinero circulante, ¿no? Para influir, ¿no? En la estabilidad de la moneda, para mantener la estabilidad de la moneda. Entonces, de esta manera busca el crecimiento económico sostenido, ¿no? Y el pleno empleo, que es uno de los principales objetivos, ¿no? Y la estabilidad de los precios, claro que sí. Entonces, el encargado de definir la política monetaria es el Banco Central de Reserva del Perú, directamente ligado a políticas monetarias. Ahora, ¿qué instrumentos se aplican en las políticas monetarias, ¿no? Bueno, en las políticas monetarias tenemos la tasa de interés de referencia, que es otra cosa que el costo de dinero, ¿no? Es la tasa que define la oferta bancaria, ¿no? Ya que con esta tasa se definen los intereses que se pagan por las deudas, ¿no? Es una tasa de interés mínima, es una referencia, ¿no? Por eso es la tasa de interés de referencia. Tenemos también la tasa de encaje, que no es otra cosa que la definición de la cantidad de reserva que deben tener los bancos para los imprevistos, ¿no? Los gastos imprevistos que se puedan tener, ¿no? Tenemos también las operaciones de mercado abierto, que no es otra cosa que la compra y venta de títulos valores, ¿no? Como bonificaciones, inversiones, ¿no? Bonos, a eso se refiere. Ahora, ¿qué tipos de política monetaria tenemos, ¿no? Tenemos políticas monetarias expansivas, ¿no? Que busca el crecimiento y el empleo, ¿no? ¿No? Básicamente activar la economía. Y política monetaria contractiva, que busca controlar la inflación, ¿no? Entonces acelerar un poco la economía y controlar la inflación. Entonces, la política monetaria expansiva, que busca el crecimiento y el empleo, conjugamos los instrumentos, como hablábamos de la tasa de interés de referencia, y
busca la reducción de la tasa de interés de referencia. Claro, al ser expansiva y buscar el crecimiento y el empleo, lo que hace es, al reducir la tasa de interés de referencia, se, se estimula al de- a la entrega a la entrega de créditos por parte de los bancos y a la demanda de créditos y de financiamientos por parte de los usuarios, de los empresarios. Entonces los costos de inversión se hacen menores y se pueden reaperturar casos de inversión, se incentiva a la inversión, entonces se dinamiza el mercado, ¿no? Entonces, reducción de la tasa de encaje también tenemos, ¿no? Se reduce la reserva que deben tener los bancos, ¿no? Eso incentiva también a los bancos a poder también poder poner más dinero a disposición en el mercado, ¿no? Y con todo esto buscan el incremento de la masa monetaria en el mercado, ¿no? Lo cual es parte de una política monetaria expansiva, ¿no? Luego tenemos una política monetaria contractiva. Esta es su contracara, digamos, ¿no? Que esta se usa para controlar la inflación, para reducir el calentamiento de la economía. Entonces, ¿esta cómo se conjuga con los instrumentos de la política económica? Bueno, esta se conjuga a través del incremento de la tasa de interés de referencia. Al incrementar la tasa de interés de referencia, los créditos se hacen más caros, por ende las demandas de créditos se hacen menos, se desacelera la economía de esta manera, se desincentiva a la inversión, ¿no? Luego tenemos también la tasa de encaje, que también se hace un incremento de la tasa de encaje con una política monetaria contractiva. De esta manera, las reservas que tienen los bancos son mayores, entonces el dinero a disposición que pueden poner los bancos en el mercado es menor. Entonces, de esta manera también se desacelera la economía. Y todo esto con el objetivo de la reducción de la masa monetaria en el mercado, ¿no? A través de operaciones de mercado abierto, ¿no? Bueno, también operaciones de mercado abierto, como son, ¿no? La venta de repente, venta de títulos valores, bonos, ¿no? Y de esta manera desacelerar la economía o retirar la masa monetaria en la economía, ¿no? Entonces, y es así como he explicado los temas de políticas económicas. Espero que mi tarea haya sido lo más completa posible y lo más clara posible. Muchas gracias y buenas noches.